¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar un poco, vamos a exponer el trabajo o el artículo presentado con título Proceso de calibración de sonda utilizada en la detección de nivel de potencial de hidrógeno en un sistema recolector de datos IoT para cultivos hidropónicos. Este trabajo lo presenta el ingeniero Luis Efraín López García. Primero vamos a ver una pequeña introducción al tema, donde es importante que podamos definir lo que es un cultivo hidropónico. Y bueno, actualmente un cultivo hidropónico es una de las formas más eficientes que se tienen para cultivar. Dentro de este tipo de cultivo, las tasas de crecimiento de las plantas son mucho mayores que en sistemas basados en suelo. La hidroponía es un tipo de cultivo que no utiliza suelo. Como podemos ver en la figura 1 o en la figura 2, se hace uso de estructuras donde se sostienen los cultivos. Estos cultivos, eh, con su sistema radicular, se encuentran en contacto directamente con una solución nutritiva. Hay otros tipos de técnicas hidropónicas donde se utilizan sustratos, diferentes sustratos, no a fuerza una estructura, pero esta es la más típica, ¿no? Que es un sistema hidropónico del tipo NFT. Una de las partes muy importantes dentro de un cultivo hidropónico es lo que sería esta parte de la solución nutritiva. La solución nutritiva es la encargada de brindar sustento a lo que es el cultivo y le da la- los nutrientes necesarios para que crezca bastante bien. Eh, Seguido de esto vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia del pH en los suelos y en estas soluciones nutritivas que hemos mencionado. Dentro de lo que se mencionó un poquito fue que la salud de la planta pues se ve afectada por diversos factores. Uno de estos factores son las características con las que llega a contar el suelo donde se tiene el cultivo o la solución nutritiva que se está utilizando dentro de los cultivos hidropónicos. El pH dentro de estas soluciones nutritivas afecta la disponibilidad de macro y micronutrientes para que, bueno, pues que tienen disponibles nuestros cultivos. El pH del suelo y de las soluciones nutritivas es un factor que determina la solubilidad de los nutrientes, es decir, qué tan fácil se disuelven estos nutrientes que tenemos en el suelo. Los suelos que suelen tener un pH de 4.0 a 5 son considerados suelos ácidos. Los minerales en este tipo de suelos, como el aluminio y el manganeso, no son más solubles, no son tan solubles como deberían de ser. Esto puede volverse tóxico para el cultivo. En suelos que tienen un pH mayor de 8.0 a 9, la solubilidad de los nutrientes disminuye drásticamente y por ende no se encuentran disponibles para las plantas. Entonces les cuesta más nutrirse, les cuesta más asimilarlos. En la figura en pantalla vemos un diagrama de Drew donde se muestra de forma gráfica la influencia del pH en la disponibilidad de los nutrientes. Es decir, dependiendo el nivel de pH, es más fácil o más difícil que el nutriente se disuelva. Para el caso del fertirriego aplicado en cultivos de suelo o en la que es la hidroponía, el nivel de pH debe ser tal que se permita que los nutrientes se disuelvan en su totalidad para que no dañemos el sistema radicular de cultivo, porque como lo habíamos mencionado, está muy en contacto con estas soluciones. Al tener una buena solubilidad también evitamos que se formen precipitados y estos pudieran causar obturaciones en el sistema de riego. Entonces tendríamos que darle muchísimo más mantenimiento a lo que sería el sistema hidropónico. El rango ideal del pH se encuentra entre 5.0 y 6.5. Cuando estamos por encima de 6.5 se da formación de estos precipitados que mencioné y por debajo de 5 se puede dar un daño en el sistema radicular del cultivo. Hablando un poco más de lleno ahora sobre cómo podemos medir este, esta variable o este potencial de hidrógeno, pues para ello el nivel del pH se obtiene utilizando lo que sería una sonda de medición. Estas son conocidas por ser utilizadas en diferentes sensores de pH y a través de estos se realiza la medición del pH utilizando un método potenciométrico. Primero que nada, para que este método funcione, lo que se hace es establecer dos disoluciones con diferentes iones de hidrógeno y con esta se genera lo que es una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial se utiliza para determinar el nivel de pH. El nivel de pH es una medida relativa, es decir, se compara el pH de una muestra con el de una disolución, perdón, de una muestra que tiene una disolución de pH conocida y esta medición que se obtiene se compara contra la solución en la que vamos a hacer nuestra medición.
Para realizar esto, en la figura podemos observar que se utiliza un electrodo de pH y este entra en contacto con una disolución. De esta forma se establece el potencial y a través de una membrana de vidrio, eh, esta membrana de vidrio cubre lo que sería este electrodo. El potencial generado pues varía dependiendo según se va modificando el pH de la disolución que estamos intentando medir. Y pues para determinar el valor del pH se utiliza un electrodo de referencia, como lo mencionamos. De este electrodo de referencia, pues el valor de pH no va a modificarse nunca. La sonda que se utilizó para este trabajo es una de la marca Gravity. Esta se exportó de China y cuenta con... bueno, esta sonda nos entrega una salida analógica con una baja fluctuación que se encuentra en el rango de 0 a 3 volts. Y con este rango se permite una detección de 0 a 14 en el nivel de pH. Se tiene con una precisión de más o menos 0.1 de nivel a 25 grados centígrados y trabaja con una alimentación de 3.3 a 5.5 volts. A continuación, vemos un poquito el diagrama de bloques del sistema recolector de datos que se está utilizando en este trabajo. Como se mencionó al principio, bueno, dentro del título lo que se habla es que se va a ver la calibración de una sonda para un sistema recolector de datos. Este sistema recolector de datos, como vemos en imagen, se encuentra constituido principalmente por el corazón, que sería en este caso el microcontrolador, que es una ESP32, el cual cuenta con el módulo Wi-Fi, bueno, cuenta con Wi-Fi integrado y cuenta con Bluetooth integrado. Este microcontrolador se le conectan a través de diferentes interfaces de comunicación ciertos sensores para medir variables importantes dentro de lo que es un cultivo hidropónico, como lo es la humedad, la temperatura, se mide el nivel de la solución nutritiva, se mide la temperatura de la solución y dentro de la misma solución se mide el pH y la conductividad eléctrica. Esto se conecta a través de diferentes interfaces, como lo puede ser I cuadrada C, serial, digital o inclusive pues el sensor de pH que es a través de un convertidor analógico digital. Nuestro sistema se encuentra alimentado cuenta con dos alimentaciones, una de 3.3 y una de 5. Estas se obtienen a través de unos reguladores. Y contamos con dos botones para poder... un botón sirve como reset y otro sirve para meter en el sistema en otro modo, en un modo de configuración donde a través de una aplicación se pueden modificar ciertas características del sistema, como a qué red Wi-Fi se conecta, si se va a trabajar con Wi-Fi o se va a trabajar con 4G, como podemos observar en el diagrama de bloques. Se puede establecer la hora, local, bueno, etcétera. Nuestro sistema también cuenta con una memoria micro SD para poder guardar y tomar los datos si fuera necesario de forma local y no estarlos enviando a la nube. Y bueno, se cuenta con 4G. Tenemos 4G y tenemos Wi-Fi para poder realizar la comunicación con la nube, donde en la nube se muestran los datos a través de un panel que se diseñó utilizando AWS, donde se creó todo este sistema web, ¿no? Entonces ahí se pueden observar los datos que está recopilando nuestro sistema recolector de datos. Seguido de esto, pues vamos a ver un poco lo que es el proceso de calibración o cómo se realiza la calibración de lo que es el sensor de pH. La señal la señal que vamos a estar obteniendo de la sonda, pues es leída por el microcontrolador ESP que hemos mencionado. Esta señal, una vez que es medida, se representa como un voltaje digital, ¿no? Veámoslo de esa forma, para ese instante de tiempo. Una vez que tenemos este valor, es posible calcular de forma algebraica el nivel de pH. Este cálculo se realiza utilizando la ecuación de la recta que vemos en la ecuación 1, donde Y representa el nivel de pH, X el valor digital del voltaje entregado por la sonda y M la pendiente de esta recta. B representa la intercepción de la recta con el eje Y. Y entonces, bueno, para obtener el valor de la pendiente y de la intercepción, que son nuestras incógnitas, ya que la X es el valor que nosotros estamos censando, necesitamos obtener la M y la B. Bueno, pues para eso necesitamos contar con dos puntos que se encuentren dentro de la recta. Para de esta forma utilizar la ecuación 2, que es la ecuación de una pendiente, donde vemos que se requieren dos puntos, y la ecuación 3, donde vamos a calcular la intercepción, donde ya una vez que tenemos la pendiente, pues podemos calcular esto de forma rápida. Una vez que tenemos, bueno,
Para esto, entonces, pues nos damos cuenta que necesitamos dos puntos de calibración. Es por ello que de aquí nace el proceso de calibración de nuestro sistema. Es necesario establecer estos dos puntos de calibración. Típicamente se utilizan soluciones de calibración con un pH establecido de 7.0 y de 4.0. Estos van a ser nuestros dos puntos dentro de la recta. Y de esta forma vamos a calibrar nuestro sensor. Podemos ver en pantalla en la figura 7 el diagrama de bloques que sigue el sistema recolector de datos. Sigue este algoritmo para poder realizar la calibración de nuestro sistema, donde, bueno, de inicio se da una calibración, se realiza el inicio de la calibración, se coloca la primera solución, se guardan los datos necesarios, se coloca la segunda solución, se guardan los datos y se termina la calibración. Para esto, nuestro sistema recolector de datos se conecta con lo que es su aplicación. Esta aplicación tiene una opción donde nos permite realizar la calibración de los sensores y esta se encarga de entregar mensajes. Se están entregando mensajes entre el sistema recolector de datos y el usuario a través de la aplicación. Podemos observar en el monitor serial que tenemos en la computadora cómo el sistema recolector de datos se está comportando. Primero podemos observar en la figura 8, en la parte de arriba, que se inició el proceso de calibración y nos pide que coloquemos una solución de 4 o de 7. Colocamos la solución de 7 y el sistema la reconoce automáticamente y nos dice que ahora debemos de colocar la siguiente solución. Colocamos la siguiente solución, que es la de 4, y vemos que el sistema la reconoce bien. Una vez que terminamos este proceso, bueno, nuestro sistema se encuentra calibrado. Con el objetivo de poder verificar que nuestro sistema se calibró de forma adecuada, se realizaron unas pruebas donde utilizando unas soluciones igual de pH conocido, en este caso se trabajó con la de pH de 7. Nos comparamos contra trabajos que existen en la literatura, donde podemos ver que el trabajo 13 y el trabajo 14 también realizaron sus pruebas una vez que ya tenían sus ondas calibradas contra una solución de pH establecido, que en este caso fue igual de 7. Podemos ver que se tomaron 6 muestras y los valores en la columna de medición son los valores obtenidos a través de este trabajo. Vemos que se cuenta con una mayor resolución, por lo menos, sí, se cuenta con una mayor resolución, se cuenta con más decimales de medición en los resultados obtenidos en este trabajo y podemos observar el error promedio, donde para las mediciones obtenidas en este trabajo se cumplen las especificaciones del fabricante, que el fabricante nos indica que podremos tener más o menos 0.1 en desviación con respecto a la medición real. Entonces vemos que nuestro error promedio absoluto es de 0.09, que se encuentra dentro de lo adecuado. Para trabajos como 13 y 14 la precisión ha mejorado. El trabajo 14 se realiza el proceso de calibración estandarizado a través, bueno, respecto a una norma ISO, la 17025 de 2005. Entonces vemos que presenta una precisión más elevada. De esta forma podemos comprobar que la calibración realizada en este trabajo cumple con lo establecido y funciona de forma adecuada. Por último podemos ver la bibliografía que se utilizó en ese trabajo y podemos discutir un poquito sobre las conclusiones. Podemos ver que el proceso de calibración abordado en ese trabajo permite que los elementos de medición que se utilizan en sistemas recolectores de datos puedan entregar mediciones adecuadas. Por lo tanto, la medición del pH o de la sonda de pH que realiza mediciones dentro de estas soluciones nutritivas se encuentra en un rango óptimo dentro de este trabajo. Con este proceso de calibración se está brindando al usuario la capacidad de realizar calibraciones óptimas utilizando soluciones buffer y que cuenten con dos puntos de calibración. Estas calibraciones se pueden realizar a través de la aplicación que se está generando para este sistema recolector de datos. Y bueno, que las calibraciones y las mediciones obtenidas en este trabajo se han comparado con otros trabajos en la literatura y se muestra que lo propuesto cuenta con una mayor resolución y una precisión dentro del margen que indica el fabricante. Con esto doy por terminada esta presentación. Les agradezco su atención. Muchas gracias.